Hola familia y bienvenidos a la parte 7 de la simbiótica relación entre la coneja y la pantera negra. Espero les esté gustando mucho, así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Ya en la noche, después de lo ocurrido, Vivi se encerró en su habitación. Ain quería hablar con ella, pero Vivi no abría la puerta. Así que Ain decidió hablar con ella desde afuera. Vivi tenía miedo de enfrentarse a Ain y le preguntaba sobre lo que le pasó en la mano. Ella solamente le dijo que se había tropezado cuando tomó su forma humana. Y Ain le decía, la había dejado en la mansión esperando que no haga nada imprudente. Pero Vivi sorprendió a Ain reclamándolo porque no le había dicho que ella tenía esa feromona curativa debido a esos polvitos mágicos. Y muy triste le preguntaba a él que si es verdad que no sabía la razón por la cual ella había llegado ahí sin decirle nada. Ain le pedía que abra la puerta para tratar de explicarle todo, pero Vivi en estos momentos no sabía si confiar en él, ya que no le había contado algo tan importante y que quizás solo fue para poder utilizarla. Y si esa es la verdad, no le importaba que la use y luego la deseche. Pero Ain nunca pensó en eso. Ella le preguntaba que qué más sabe sobre su familia, pero Ain no estaba dispuesto a decirle nada. Vivi sabía que él no le dice nada porque será el próximo líder de la familia, aunque Ain le decía que no hay lugar seguro fuera de la mansión. Vivi sabía que Ain se preocupaba por ella, pero si tuviera que desobedecerlo nuevamente lo haría, ya que él nunca le cuenta nada. Y además ella no quería que Ain vea su oscuro pasado, el cómo es en realidad esa familia. Pero se daba cuenta que Ain siempre supo la verdad, ya que ni siquiera le preguntó quiénes eran ellos, y eso la tenía mal. Él sabía toda su verdad. Habían pasado horas y Ain no seguía insistiendo en que lo deje entrar. Vivi se levantó, abrió la puerta y vio que Ain estaba sentado. Pensó que se durmió, pero de pronto él se desplomó y cayó al suelo. Vivi estaba preocupada. Ain estaba con mucha fiebre. Vivi sabía que debía hacer algo para ayudarlo, pero Ain le decía que no se preocupe, que él pronto estará bien. Pero Vivi sabía que eso no es verdad porque nunca antes había estado así y ni siquiera quiso que le avisen a Ybrit. Vivi no entendía el por qué Ain no quiere que nadie sepa de esto. ¿Por qué quiere sufrir solo? Pero ahora lo que ella debía hacer es colocarlo en el sofá. Pero era pesado para poder cargarlo, así que lo llevaba de los pies. Pero sin darse cuenta de que ya le había causado un tremendo chichón en la cabeza. En eso Ain, tomando fuerza, se levantaba para caminar hasta el sofá. Y mejor así, o Vivi lo iba a dormir a punta de golpes. Pero así Ain caminó con la ayuda de Vivi hasta la cama. Y aunque era muy pesado, ella no se dio por vencida. Ya una vez en la cama, Vivi le decía que si la necesita le avise. Y mientras Vivi iba por una manta, la temperatura de Ain subía más y más. Vivi pensaba en que debería quitarle la ropa para poder bajarle la temperatura. ¡Wow! Pero si la descubre, tanto Ybrit como Ain empezarán a burlarse de ella y a pensar mal. Pero Vivi no sabía qué hacer, hasta que de pronto tomó el valor de sacarle la ropa pensando que es por el bien del paciente. Y eran tantos los nervios de ella que no podía terminarle de quitar bien la ropa. En eso Ain se dio cuenta y tomaba la mano de Vivi. Le preguntaba que si ella quiere ver su cuerpecito y Vivi toda sonrojada le decía que solo lo quiere ayudar. Pero Ain, en un abrir y cerrar de ojos, se sacó los guantes. Vivi estaba tan preocupada que sus lágrimas se le salían y Ain le preguntaba el por qué llora. Pero ella solo pensaba en poder ayudarlo con su feromona curativa, ya que no quiere verlo sufrir. Ain trataba de hacerle creer que está bien y tiernamente le acariciaba la mejilla. Le decía que ella es tan hermosa que cómo podría dejarla ir. Pero Vivi pensaba que todo lo que decía es cierto y que ella, acercándose a la pantera de ojos, Rubis, se quedará cautivada. Y cómo no, si es un precioso gatito. Y mientras Vivi acariciaba a Ain, empezó a sentir cómo él desprendía sus feromonas. Se dio cuenta que él estaba sufriendo un ataque de feromonas y aunque ella le hacía plática, él no le prestaba atención. Vivi recordaba cómo Lilium le había pedido que ayude a su nieto, porque tal vez él la necesite. Así que decidida, pensaba ayudarlo con sus feromonas curativas. Pero Ain le pedía que no lo haga porque si las utiliza, ella volverá a ser un conejo. Aunque Vivi por ahora eso no le importaba. Ain ya respiraba
respiraba con dificultad y Vivi sabía que no había tiempo para discutir esta situación. Ya no había tiempo, tenía que curarlo. Y para poder inyectar sus feromonas necesitaba morderlo. Así que esta conejita mordía el cuello de Ain y obviamente a él le dolió la mordida. Vivi se daba cuenta que no puede inyectarle nada, ya que no tiene colmillos. Pero de pronto Ain, tomándola por la mano, la besó. Vivi quería evitar sus besos, pero fue imposible. A la mañana siguiente, una noble viejita estaba reunida con su mano derecha, ya que quería averiguar qué fue lo que provocó el incendio. Su asistente le decía que la mamá de Vivi vio una persona desconocida en la escena y que estaba acompañada de un conejo. Pero lo más extraño era el por qué la mamá de Vivi estaba ahí. También le comentaba que la señora Rayvian dio ese testimonio con la condición de no ser interrogada, y esta viejecita estaba feliz por el banquete de cumpleaños, pero a su vez tenía que investigar a todos los que asistieron al baile para saber qué fue lo que sucedió. Por otro lado, Vivi despertaba asombrada porque era aún humana. Revisaba a Ain para comprobar si la fiebre había bajado y gracias a Dios él ya estaba mejor. Vivi pensaba que desde cuándo fue que el castillo de arena que construyó para su corazón se había desmoronado y todo por culpa de Ain. Ella sabía que ellos son de mundos distintos e incluso de estatus, por lo que su relación sería algo imposible. Vivi al mirarse sabía que necesitaba arreglarse, ya que desde el banquete ella ha estado muy distraída e incluso Ain había sufrido mucho. De pronto se percató del tremendo moretón en el cuello de Ain y se puso muy asustada. No entendía cómo fue que ella se atrevió a morderlo y tenía que curarlo antes de que él despierte, ya que si alguien ve ese moretón, empezarán a murmurar cosas indebidas. Y mientras Vivi curaba el moretón, Ain despertaba y le decía a Vivi que ella prometió no tocarlo ni por error cuando él estuviera durmiendo. Vivi le explicaba que por ayudarlo le mordió el cuello y Ain le daba la espalda. Esto a Vivi la puso furiosa, pero en realidad Ain estaba muerto de risa. Al poco rato Vivi disfrutaba de un rico desayuno, un sándwich, ya que ella no era muy buena para el protocolo. De pronto Vivi se daba cuenta de la mirada tan tierna que tenía Ash y no podía negarse a darle un bocadillo. Así que le dio su sándwich. Ahí le decía que ahora ella debe cuidarse, ya que cuando era una coneja comía bastante y que parecía una pelota. Pero ahora que es humana es más flaquita. Estos comentarios hacían enojar a Vivi más cuando Ain se lo decía en doble sentido. Pero ahora llegaba el momento en que Vivi le responda a Ain cómo fue que llegó hasta la mansión Rayvian. Vivi le dijo que el león la ayudó y para entrar a la mansión Ash entró como mascota de Ron y ella se escondió en el bolsillo. Y cuando ella llegó ya era muy tarde, así que el día siguiente ella lo buscaría a él. Ain le preguntaba si ella se quedó en el dormitorio de ese león y Vivi sabía que por el tono de voz de Ain, ella está en problemas. Así que le juraba a Ain que cuando ella estuvo ahí era un conejo. Ain no dijo nada al respecto, solo le pidió que siga contándole qué más pasó. Después de que le contó todo, Ain le dijo que cuando la encontró ella tenía un aroma extraño. Vivi recordó que Ron la sostuvo en la mano y que quizás ese es el olor que Ain percibió. Estaba nerviosa porque ella tenía tanta curiosidad por ver a su familia, pero ni se dio cuenta que olía a león. Ain estaba por preguntarle algo más, pero fue interrumpido por Evelyn, quien le informaba que tenía que asistir a una reunión urgente. Pero Ain no quería asistir, ya que tiene algo más importante que preguntarle a Vivi, aunque Evelyn le comentó que no podía negarse, ya que el jefe, Amon, estará presente ahí. Pero Ain, haciéndose la víctima, le decía que Vivi nuevamente se encontró con el león. Vivi quería explicarle lo que había sucedido, pero Ain, con su carita de yo no fui, se hacía el víctimo, diciendo que Vivi lo había engañado. Vivi no entendía cómo es que ese par son tan arrogantes. Poco después, Ain y Ron se habían reunido con el jefe Amon. Le preguntaban a Ain si la pantera que estaba por la mansión es el de Ain. Ain lo confirmó, pero le decía que Ron la había traído y que tendrá más cuidado con su panterita. Luego empezaron a hablar sobre Vivi y tenían curiosidad por saber quién era esa señorita. Tanto Ain como Ron no sabían qué decir, pero preguntaban sobre la identidad del testigo que había dicho tal cosa. Obviamente no iban a revelar que fue la mamá de Vivi, y el hombre les dijo
que durante el incendio había una sola persona sospechosa, un conejo no identificado, y que luego, según testimonios, vieron a Ain y a una pantera negra, y que además saben que Vivi está en la casa de los Gracie. Con esto, Ain sabía que los que habían dado ese testimonio eran los Raevian. Luego le decían a Ron que al parecer la coneja y él también se conocen muy bien, porque también los habían visto juntos. Ain no sabía qué hacer ante tal situación, pero Ron tenía una buena idea, así que les dijo que él la conoce debido a su habilidad para el baile, y que tanto él como Ain quedaron encantados y enloquecidos al verla bailar. Todos estaban muy sorprendidos ante tal respuesta, y se asombraban de que estos dos hombres estén locos solo por eso, mientras que Ain y Ron solo se miraban al rostro. Ain ya le pedía a Ron que se callara, pero este le decía que no lo hará. ¿O acaso él piensa dejar que persigan a Vivi? Y así empezaba una pelea por Vivi entre estas dos fieras, echándole la culpa el uno al otro, mientras que todos los observaban con asombro por el tremendo escándalo que estaban armando. En eso Ron ya se puso muy pesado, y Ain no lo iba a soportar, así que le dijo sus cuantas verdades sobre él y su hermana, lo que dejó a Ron muy enojado, mientras que la señora Amon disfrutaba de tal discusión. Pero les decía que ahora lo principal es investigar las causas del incendio, y mientras eso, Vivi será tratada como una invitada especial de Ain y Ron, y con esto dio por terminada la reunión. Por otro lado, la mamá de Vivi recordaba cómo fue que abandonó a Vivi por no poder humanizarse, pero ahora tenía la misión de traerla de vuelta como de lugar. Mientras tanto, Vivi observaba por la ventana cómo se iba el carruaje de su madre, y se preguntaba qué fue lo que pasó con su hermano, y qué es lo que su madre piensa. Vivi ahora se sentía en medio de todo el problema. Se preguntaba quién podría amar a un conejo, y Ebrin, que estaba atado de manos, le decía que ella es muy buena, y le preguntaba que cuándo lo soltará. Y Vivi ni siquiera recordaba por qué lo había atado. Pero molesta le decía que cuando ella esté en forma humana, no le diga señorita conejo, sino que la llame por su nombre. Pero Ebrin no quería. He ahí la razón del por qué lo ató. De pronto Russell se acercó a Vivi. Le susurraba al oído que esa pantera negra es rara. Y Vivi le preguntaba que si acaso Ebrin tiene alguna energía mala. Pero Russell le decía que no siente ninguna energía en él. De pronto Ebrin se puso con cara de malo y tenía una energía un poco extraña que hizo entrar en miedo a Vivi y a Russell. El pobre estaba asustado y Vivi no sabía por qué Russell estaba así. Si Ebrin solo estaba bromeando. De la nada, Ain aparecía a sus espaldas, lo que hizo temblar a Vivi de miedo porque no sabía si era un fantasma. Así que la pobre Vivi terminó desmayándose. Russell estaba junto a ella y Ain no sabía cuándo es que el pequeño se irá. Pero a su vez le comentaba a Ebrin que él ya preparó el carruaje para el regreso con Vivi al territorio de las panteras. Ebrin le decía a Ain que lo suelte, ya que no puede moverse. Pero Ain estaba más preocupado en pasar tiempo junto a Vivi que interesarse en Ebrin, por lo que se quedará ahí unos cuantos minutos más. Al poco rato, Vivi, Russell y Ain estaban junto a unos hermosos conejitos. Vivi estaba frustrada porque ningún conejo se acerca a ella, y todos estaban junto a Ain. Para Vivi, Ain era el más popular entre los conejos, y Ain le comentó que León había dicho en la reunión que ella era aficionada al baile. Vivi recordaba cuando ella bailó frente a Ron y se puso roja de vergüenza. Ain le preguntaba qué es lo que sucede, pero Vivi no le iba a decir que eso es cierto, de que ella le bailó a Ron. Pero en eso Russell le pedía a Ain que le muestre sus colmillos, y así Ain empezaba a hacer sonreír a Russell. Vivi estaba feliz al verlos así, y Russell le decía a Vivi que es muy bonita. Ain, como no se iba a quedar atrás, le dijo que él piensa lo mismo, y Vivi estaba asombrada ante las palabras bonitas que le decían, y todo esto la hacía pensar en cosas absurdas, como que Ain se casara con ella algún día y que tengan muchos hijos, y como ya cumplió su mayoría de edad, de seguro conocerá a una pareja ideal para él. Y obviamente no será ella. De pronto un conejo se acercó a Vivi, y ella, para que Ain nuevamente no se burle de ella, le decía que ella no puede comunicarse con él porque es un conejo bebé. Ain reía porque por fin ella entendió lo que él quería decirle. Pero Vivi en el fondo no quería que nadie se acerque a su panterita hermosa, ya que la única que debía estar a su lado era ella.
De pronto Vivi se dio cuenta de una herida que tenía Ain. Recordó que fue ella quien se la hizo al tratar de escapar de él, y Ain le decía que si está muy preocupada por la herida, que ella se la cure. Ain la tomaba de su mano, acariciaba la mejilla, y Vivi estaba avergonzada, pero a la final lo iba a ayudar, pero le comentaba que después de usar sus feromonas ella volverá a ser un conejo, aunque Ain no quería eso, ya que es difícil entender lo que un conejo bebé quiere decir, pero le decía a Vivi que tampoco era importante si ella es un conejo o una persona, así que ella podía hacer lo que desee, pero que por favor no vuelva a desaparecer, porque cada vez que lo hace la paciencia de él se vuelve más pequeña y sus pies se mueven sin darse cuenta por lo asustado que se pone, y así la abrazaba dulcemente. Vivi le decía que tratará de no desaparecer, pero él no quería que ella lo trate, sino que lo haga. Pero ahí la había abrazado para que el olor a león se vaya. Esta panterita, como siempre, marcando su territorio, y le decía que ahora ella huele a camote asado. Vivi le decía a Ain que cuando vuelvan a la habitación, ella tiene que decirle algo. Ain, con ojitos de preocupación, le decía que si lo dice así, debe ser serio y que le preocupa. Pero así este par de animalitos estaban felices. Vivi le decía que lo que ella quiere saber es por qué fue al territorio Ravian. Y Ain feliz la abrazaba porque eso era fácil de conversar. Por otro lado, Joan, el sirviente de Vivi y Ain, llevaba un poco de comida y pensaba si será cierto que su maestro y Ron están hipnotizados por Vivi. Aunque Joan estaba feliz de servir a Vivi, ya que ella era como un guerrero valiente. Y así entraba a la habitación, encontraba a Vivi y a Ash muy molestos. Ain le dijo a Joan que deje en la mesa la comida y le decía a Vivi que si va a estar así, que se ponga una capa y proteste junto a la chimenea. Y pedía a Joan que regrese a la cocina, ya que hay un conejito que ha perdido el apetito. Vivi miraba furiosa a Joan, y ni cuenta se dio que estaba derramando el té. Vivi estaba molesta porque Ain ya le había dicho que regresarán al territorio de las panteras, y a Vivi no le agradaba para nada esa idea, ya que ni siquiera ha podido saludar a la profesora ni a Rosé, así que le pedía que le dé un día más, pero Ain no quería que ella esté un día más ahí. Pero Vivi se levantaba y le decía que se va a ir a despedir de la profesora. Ain le dijo que podían ir juntos, pero Vivi molesta le dijo que no, porque es algo que no quiere compartir con él. Pero le decía que ella quería volver con él al territorio, y no sola. Así se marchó y Ain estaba en shock por lo que acaba de escuchar de Vivi. Mientras Vivi se iba, pensaba en si será una buena idea dejar a Ain solo, ya que la última vez que lo hizo, él sufrió un ataque de feromonas, y ella pensaba que iba a morir. Así, mientras caminaba, sentía que alguien la seguía. Estaba segura que debe ser alguna espía de su madre, así que ella corrió para así perderlo de vista, pero de pronto Ron la jaló a una habitación. Vivi, como no vio que él era, lo agarró del pelo y Ron le preguntaba por qué cada vez que lo ve lo maltrata. También quiero darle un trompazo. Y le comentaba que la persona que la siguió debe ser el escolta de Ain, ya que ella hoy regresará al territorio de las panteras. Vivi le preguntaba que cómo es que supo, y él le contestó que fue por el carruaje que la estaba esperando. Le decía que si ella vuelve al territorio de las panteras, no podrá verla nunca más, y eso lo entristeció. Vivi le preguntaba el por qué y Ron, todo sonrojado, no sabía qué contestarle, aunque le decía que si ella hubiese estado en el territorio de los leones, él también habría cuidado de ella. Vivi estaba sorprendida porque no creía que alguien estuviera dispuesto a ayudarla. Pero Vivi, mirando su reloj, le decía que ya era hora de que ella se vaya. Y claro, si el ambiente con Ron era un poco incómodo. Vivi se iba, pero Ron la detuvo, diciéndole que aún no habían terminado de conversar. Pero en su intento de escapar de Ron, él le quitó su capa. Ron le decía que por qué no se queda en el territorio de leones, que él la ayudará. Y agregaba que Ain no es una buena persona, que es muy posible que él no la haya ayudado con buenas intenciones, y que debería escapar ahora que no está en el territorio de las panteras. Ya después será más difícil. Además, Ain, siendo el próximo jefe de la familia Grace, estaría en peligro constante, y eso era peligroso para ella. Ron seguía hablando barbaridades de Ain e incluso le decía que quizás él la obligó a quedarse a su lado. De pronto Ron se percató del moretón en el cuello de Vivi y supo que era de Ain, así que le dijo que si todo se debe a que ella no tiene un lugar a donde ir, puede ayudarla. Vivi, al principio,
principio, pensaba que Ain codiciaba sus feromonas, pero ahora se daba cuenta que no es así, y que Ain realmente se preocupa por ella. Por esa razón, Vivi le agradeció a Ron, pero no podía aceptar su ayuda. Él preguntaba la razón y Vivi le dijo que de no ser por Ain, ella hubiese muerto. Y aunque es difícil vivir con Ain, él la necesita, y quizás más de lo que ella lo necesita a él, y que para ella tanto las panteras como los leones son importantes, pero Ron no se iba a dar por vencido fácilmente, y se aseguró de que Vivi lo sepa. De pronto aparecía Quinn furioso, y más al ver a Vivi con Ron, aunque Vivi no lo reconocía, ya que este halcón estaba en su forma humana. No, mejor te comete. Poco después, en el carruaje, Quinn miraba enojado a Vivi, y Roselle, que llegaba a despedirse de Vivi, le decía que ese pájaro es malo. Pero Quinn más furioso se ponía. Roselle le decía que esos pájaros son muy codiciosos, pero en eso llegaba la señora Amon, junto con Bench, las cuales estaban ahí para despedirse de Vivi. Esta abuelita le decía a Vivi que tanto la pantera como el león se estaban disputando su atención, pero al verla en el carruaje de la familia Grace, sabía que Vivi se había decidido por la pantera. Vivi trataba de decirles que no es así, pero para estas señoras la situación ya estaba bien clara. Por otro lado, Roselle le decía a Vivi que le escriba una carta de vez en cuando, y Roselle empezó a llorar. Su madre sabía que estaba triste porque él se había encariñado mucho con Vivi, pero Vivi se disculpaba con la señora, porque ella no fue la causante del incendio. Vivi ya se disculpaba con la señora. Debía regresar al territorio de las panteras, pero esta hermosa viejita le decía que si sabe lo que significa que una bestia deje una marca en el cuello de alguien, Vivi recién se daba cuenta que se olvidó del moretón que le hizo ahí para quitarle el olor al león, y estaba avergonzada. Vivi quería saber qué significa, y esta viejita le dijo que no se lo muestre al abuelo de Ain, porque si no, le dará un infarto. Y así Vivi se despidió, y emprendían ya el viaje de regreso a casa. Vivi estaba en el carruaje con Ebrin, Ash y Quinn, y el último la miraba tal y como es Ebrin. De pronto llegaba Ain y al verla triste le decía que parecía un cachorro mojado en la lluvia, pero Vivi le decía que es una coneja y le preguntaba si estaba seguro de que no quiere acompañarlos. Ain le decía que tiene cosas importantes que hacer, pero Vivi estaba decepcionada porque quería ir con él. Ain, mirando a Ebrin, le decía que si acaso ella no quiere ir con ellos y por eso quiere estar con él, y en eso empezaron a hacerle bromas, diciéndole que sus orejas estaban apareciendo y luego su colita. Vivi se daba cuenta que esta pantera solo estaba bromeando. Ain se disculpaba por no poder acompañarlos y tanto Ebrin como Ash y Quinn estaban boquiabiertos. Vivi no comprendía la reacción, pero quería saber si la mordida en el cuello tiene algún significado. Ain con una sonrisa le decía que la había mordido sin ser consciente, pero Vivi enfureció tanto que le dio un tremendo golpe en la cara, porque nuevamente él se estaba burlando de ella. Todos quedaron boquiabiertos y al pobre Ebrin le iba a dar un infarto. Ain, sonrojado, le decía que lo vuelva a pegar, pero después del tremendo golpe, Vivi decidió que ya era hora de irse, así que partieron de regreso a casa. En el viaje, Ebrin le comentaba a Vivi que su maestro nunca se había disculpado antes. No podía creer que eso haya pasado, pero Ebrin agregó que Vivi sería muy buena para una ensalada con brócolis y zanahorias, y Vivi estaba furiosa. Ahora, hasta la quieren comer sin hornearla un poco. Pero Ebrin le comentó que el caso de Quinn es diferente, ya que Ain lo encontró casi medio muerto mientras peleaba con Vara, y le decía que el halcón es un poco bobo. A Quinn no le gustaba para nada cómo lo hablaban, pero así estaban teniendo una plática muy amena, hasta que de pronto el carruaje empezó a detenerse, y ya estaba siendo atacado. ¿Pero quiénes serán los que detuvieron el carruaje? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. Espero les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Bere Te Lo Cuenta, donde subimos más de estas historias. ¡Hasta la próxima!